Dice que las cosas espirituales, dice mi Biblia y dice tu Biblia, solamente se pueden discernir espiritualmente. Así que tu lucha no es contra un hombre, tu lucha no es contra un gobierno, tu lucha no es contra un congreso, tu lucha no es con enemigos hechos de carne. Tu lucha, mi querido amigo, es y será siempre espiritual. Una vida con propósito. Acompáñanos y sé partícipe de lo que Dios hablará a tu vida en este programa. Una vida con propósito, con el pastor Haroldo Silíazar. Daniel estaba ayunando y estaba orando. Y realmente él no estaba orando por un país, por una nación, por un pueblo. Él estaba orando porque estaba pasando por una situación difícil. Y entonces él empieza a ayunar y empieza a orar 21 días. Su oración, y póngame atención, su oración llegó en el mismo momento que él dijo amén y había sido escuchado por Dios. Inmediatamente se levanta y le dice: Gabriel, lleva esto a mi siervo Daniel, a quien amo mucho. Cuando usted lee la palabra, la Biblia de Dios dice que él estimaba mucho a Daniel. Entonces Gabriel viene y agarra un papiro, algo, yo no sé qué tenía, y baja, pero pasa algo en el segundo cielo. Él venía decidido, pero pasa que se le aparece un demonio de Grecia. Y no se le aparece él y muchos aliados en demonios empiezan a detener, a frenar la ayuda que venía para Daniel. 21 días demoró el ángel en llegar a la tierra, porque estuvo peleando para poder llevar una respuesta o una bendición. Ahora míreme acá. Gabriel hubiera podido decir: Señor Dios todo omnipotente, vine de regreso. ¿Por qué, Gabriel? No pude contra esos demonios y Satanás mismo peleando solamente conmigo. No pude. Pero eso no dice la Biblia. Ojo con esto. Daniel estuvo orando intensamente para que Gabriel en el segundo cielo tuviera la fortaleza para seguir peleando. Ojo. Las oraciones en la tierra fortalecen a los ángeles en el cielo. Las oraciones que se hacen aquí de rodillas en la tierra fortalecen. Daniel, si hubiese dejado de orar esos 21 días, quizá Gabriel se hubiera regresado. Pero eso lo hacían más poderoso, lo ponían más fuerte para que él pudiera llegar a la tierra y poder dar la provisión y el mensaje que él necesitaba en aquel momento de su vida. Yo no sé cuántos están esperando una razón. A Daniel le costó 21 días. Qué bueno que en 21 días llegaran nuestras respuestas, ¿verdad? Yo he orado más de 21 días y las respuestas no vienen a mi vida. Yo no sé cuánto has orado tú. 40 años le costó a Moisés oír la voz de Dios para decirle: vas a ir a librar a mi pueblo. 40 años le pasó a él. A Daniel 21 días. Pero a mí en 21 días no me ha venido mi respuesta. Sin embargo, lo que debo hacer es seguir orando por esa misma petición y no darme por vencido, porque sé que mi lucha no es contra sangre ni carne. Mi lucha es contra gobernadores, principados, huestes de maldad en las regiones celestes. Con esas entes estamos luchando, pero tú no estás viendo el mismo ángel, tú no estás viendo esos espíritus. Pero debes entender que están en el aire, que solo orando podemos llegar a combatir en el cuadrilátero de lo espiritual a todos esos demonios y espíritus que vienen a quitar territorio al pueblo de Dios.
Dios responde de manera inmediata, pero en el camino pasan cosas. Por eso no debemos de dejar de orar. No debemos de dejar de orar ni ayunar y estar en constante comunión con Él. Porque en este cuadrilátero de lo espiritual se manejan muchos entes espirituales. Y solo aquel que está de rodillas orándole al Señor y pidiéndole el pronto auxilio en aquella tribulación. Y que no te desanimes, porque cada vez te vas hundiendo. Ustedes no se ponen a pensar que Daniel, como no en esos 21 días, estaba a punto de que lo iban a llevar preso y lo iban a pasar una situación difícil, pero él sigue orando. A pesar de todo, él estaba firme, creyendo que el pronto auxilio en esa tribulación iba a llegar. ¿Cuántos dicen amén? Dios no demora. Dios siempre manda ayuda. Había una viuda, cuenta una parábola Jesús, que esta viuda iba donde un juez y que este juez no la atendía. Y mire cómo termina esta parábola. Esta viuda pide justicia y finalmente Jesús dice: ¿cómo no responderá el Señor a sus hijos que claman de día y de noche? Y aclara: ¿se tardará Él en responder? No tardará. Ahora míreme acá. Él no tarda en responder. La ayuda va inmediatamente. La cuestión que en ese momento pasa algo arriba. A veces, o muchas veces, el que tiene más fe es el diablo que uno. Porque cuando Dios declara una palabra de bendición para una iglesia, para un hijo, para un siervo, para alguien, el que tiene más fe es el diablo. Y entonces empieza a atacarte para desanimarte. Porque él ya escuchó al Dios Todopoderoso, al Creador de los cielos y del universo, declarar una palabra de bendición por la cual el diablo la oye y empieza a entorpecer tu vida. La tardanza de un milagro está relacionado con la insistencia de mi oración. La tardanza del milagro que tú estás esperando hoy tiene que ver con la insistencia de tu oración. Entre más ores, más te vas a fortalecer. Entre más ores, más paz vas a tener. Entre más ores, más confianza vas a tener de aquel que te dio la vida y de aquel que te da la fe y de aquel que te da la esperanza para poder seguir firme, sentado en la roca que es mi Cristo Jesús. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Cuatro líneas tenés que enfrentar. Pastor, ¿y entonces cómo hago para enfrentar a estas 4 líneas de batallas espirituales? No se aflijan, aquí está la respuesta. Efesios 6:16 dice así: sobre todo, ayúdeme usted, tomad el escudo ¿de qué? De la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Sigamos leyendo. Miren cómo se va a hacer esto. ¿Orando en qué? No, yo quiero que me lo grite. ¿Qué tenemos que hacer para poder hacer los primeros versículos? ¿Con qué? Orar en todo el tiempo con la oración y súplicas en el Espíritu. Míreme acá. Tenemos que orar. Tenemos que orar. Ahí está la respuesta. Ahí en el 18, en el verso 18 nos habla cómo hacer para enfrentarnos a esas 4 líneas oscuras de maldad espirituales, orando, señores y señoras.
Es momento que una nación se tiene que levantar a orar. Es momento que tú tomes el tiempo en la madrugada y ponerte de rodillas y puedes decir: Señor, aquí estoy. Habla mi corazón. Muéstrame, Señor, qué hacer, qué decir. Porque muchas veces hasta el más valiente quiere salir corriendo. Hasta el más valiente quiere salir corriendo. Así que el mensaje de hoy es para poder decirte: no tenés que retroceder. Da el segundo paso. Ya diste el primer paso. Trata de seguir avanzando, porque cuando tú avances, algo va a pasar. Algo el Señor va a hacer. El Señor no se va a quedar sentado, no se va a quedar con los brazos cruzados. Él va a mandar ángeles a tu pronto auxilio en aquel momento de tormenta. ¿Alguien me está siguiendo? Alguien tiene que tomar esta palabra. Este día alguien tiene que arrebatar y decir: Señor, yo estoy cruzando por este valle de sombra y de muerte, pero yo no temeré mal alguno, porque tu cayado y tu vara me salvarán de todo lo malo que Satanás quiera hacer. Aleluya, poderoso. Dáselo fuerte. Hagan algo por Jesús. Hagan algo por Jesús. Si alguno está enfermo, muchas veces yo no digo que los médicos sirvan para poder sanar. Sí, los médicos sirven. Dios los bendiga a todos los médicos que en medio de esta pandemia han dado y han sacrificado sus familias y, es más, su vida. Muchos médicos, algunos conocidos odontólogos, han muerto. Algunos médicos que han estado en la línea del foco de la infección se han infectado y han muerto. Pero hay cosas que la medicina no puede hacer. Hay cosas que los médicos no pueden hacer. Y tenemos que empezar a encender y subir al cuadrilátero de lo espiritual. Y si habrá un médico, una persona que esté infectado, que esté viendo, o que tenga alguna enfermedad, déjame decirte que hay 4 líneas de las cuales te esperan que pelees. Si tú te has sentido en este momento que ya no puedes dar más y que quieres tirar la toalla porque ya no aguantas lo que tu cuerpo está viviendo. Tuvimos el caso de una hermana, su hija tuvo cáncer. Y llorando me dijo: pastor, yo ya no quiero vivir. Y a cada rato se agarraba el estómago. Tenía cáncer en el estómago. Llegó al punto de decirme: quiero que el Señor me lleve. Varios años pasó ella con ese malestar. Hoy ella está descansando en la gloria. Pero cuando yo llegué a orar por ella y yo la miraba, decía: Señor, llévatela, ten misericordia de ella. Yo quiero un milagro. Yo quiero que ella dé testimonio. Pero no es mi voluntad, es la tuya. ¿Y cuántos hemos perdido un ser querido? Y le hemos dicho: Señor, ¿por qué? Y hasta el último momento estamos orando y nuestra fe está bien firme y entra la incredulidad. Y me pasó, se lo digo, porque cuando mi mamá murió, yo me enojé con el Señor. Mi mamá murió de 40 años, yo tenía 17 años. Gracias. Y lo único que yo les puedo decir es: tenemos que seguir confiando de que hay algo mejor allá. Sí. Pero lo que tenemos que hacer es saber a dónde va nuestra alma
Y aunque andemos en camino de valles de sombra, no teman, no teman. ¿Saben por qué? Porque cuando uno está en esos momentos de dificultad y estamos pasando y atravesando el puente más oscuro de tu vida a causa de una enfermedad, hay alguien que te está esperando con los brazos abiertos. Hay alguien que te está diciendo: ven, yo te voy a dar reposo absoluto, yo te voy a dar descanso absoluto, nunca más vas a sufrir. Y yo le voy a decir algo: toda persona, todo individuo aquí en la tierra solo estamos de paso. Lázaro resucitó, pero murió, al tiempo murió. ¿Necesitamos milagros? Sí, pero tenés que entender que tenemos que dejar esta tierra. Unos nacen y se mueren. ¿Por qué permite el Señor eso? ¿Qué culpa tenía un bebé? Y nació y murió. ¿Qué culpa tenía, como aquel testimonio que yo les conté, hijo de un pastor, su primer trabajo, y él tenía su Uber y le piden una carrera? El muchacho va a la Casada Roosevelt, levanta la carrera y le piden que lo lleven a la antigua Guatemala y ahí lo matan. Hijo de pastor, ¿qué hizo él para merecerse la muerte? ¿Y quiénes somos nosotros para decirle: Señor, qué pasó? Cuatro líneas tenemos que enfrentar. El diablo vino a matar vino. Y el mayor milagro, ¿sabes cuál es? Es la salvación. Y hay una lucha. Y yo he visto con mis propios ojos milagros de gente con cáncer. He visto muchas personas ser sanadas, pero también he visto otras personas que han muerto. La pandemia se ha llevado a pastores y no podemos decir ni juzgar que por falta de fe, pero ha ocurrido. Entonces hay cuatro líneas, mis queridos amigos. Hay cuatro líneas. Y mire, yo le voy a regar algo. Hoy, como pastor, yo le quiero rogar algo a usted. El siguiente versículo dice y empieza así: y por mí, y por mí. Ahora mírenme acá, quítenme el versículo. Y por mí. La misma línea que yo les estoy diciendo, la vivo yo. Y les voy a pedir encarecidamente que este día ore usted por mí. Con todo lo que usted tenga, con todas sus fuerzas y un poco más, puede orar por mí. Pastor, ¿por qué quiere que oremos por usted? Sigamos leyendo el siguiente verso, el 19, por favor. Dice así: y por mí, a fin de que al abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del evangelio, que es la manifestación de Jesucristo. Yo necesito que cada uno de ustedes, como miembros de esta casa, tú que me veas o me estás escuchando, puedas orar por este servidor, para que Dios pueda poner en mi boca y con denuedo pueda poder predicar la palabra con toda la revelación que el cielo pueda darme. En Hechos 12, y le voy a contar esta historia. El primer líder de la iglesia primitiva empieza por la revelación y las decisiones y criterios de Jacobo, el hermano de Juan. Él es el primer apóstol que empieza a predicar.
el que tiene más influencia que todos los discípulos y de que todos los apóstoles en ese tiempo. Y con esto voy a ir terminando. Este hombre tiene tanta influencia en el momento que el Imperio Romano decide ir a apresarlo, porque estaba influenciando a todas las personas por lo que Dios le había dado. Este hombre, dijeron, es peligroso. Por favor, me lo mandan a traer rápido y lo meten a una cárcel. La iglesia en aquel tiempo se da cuenta que a él lo asesinan y lo matan, a Jacobo. Y la iglesia no hizo nada. Ojo con eso. Se dieron cuenta que uno de los mayores hombres de Dios, Jacob, hermano de Juan, es apresado. Lo mata y la iglesia no hace nada. ¡Ah, qué bonitos! ¡Ah! Con que no seas vos, que maten a cualquiera. Y la iglesia se da cuenta de algo. Y entonces uno de los líderes en ese momento, más que Jacob, era Pedro. Pedro, cuando ve a Jacob que tiene liderazgo, Pedro retrocede un paso y le dice: no, vos tenés más unción que yo. Pero lo matan. Resulta que Pedro empieza a tomar el liderazgo y el Imperio Romano se da cuenta de lo que estaba haciendo Pedro, y entonces empiezan a decir: mándenmelo a traer también, porque esta persona tiene influencia y está haciendo alborotos con la gente. Y mire lo que pasa. Hechos 12:5, usted lo va a leer en su casa. Se lo llevan y le ponen los grilletes y lo encadenan y le ponen soldados a la par y ponen soldados en la puerta. Así que mi Pedro no puede escapar de la muerte segura, porque ya habían visto que el Imperio Romano había matado a Jacob y lo había torturado, y ahora el mismo camino le tocaba a Pedro. Entonces se da cuenta el Señor y manda un ángel. ¿Pero por qué manda un ángel? Usted lo va a leer en su casa. Mire pues, pasa el ángel y le dice: Pedro, levántate y vístete. Y los soldados romanos no se dan cuenta. Y se levanta. Pero ángel, no puedo. Yo no sé cómo le hizo, pero como que lo jaló y cayeron las esposas, los grilletes, sin abrirlos y sin forzarlos. Como si él se le hubiera hecho pequeña la muñeca y hubiera sacado la mano sin forzarlos. Y le dice: ven, vamos, ponte tus sandalias, le dice también, no tengas miedo. Y se lo lleva. Y empiezan a caminar. Y lo lleva a un lugar, y ustedes no van a creer. Lo lleva a un lugar y él empieza a oír lo que está pasando en esa casa. Y empieza a oír: Señor, te pido que no le hagan daño a Pedro. Señor, te pido que guardes a Pedro. Las oraciones habían llegado al cielo y él estaba oyendo en ese momento que las oraciones eran efectivas, porque a él le estaban rogando al Señor con súplicas que no le pasara nada a Pedro. Viene Pedro y toca la puerta y sale una mujer. Y cuando sale la mujer, se asusta. Así lea la Biblia. Se va y le va a decir: miren, vi a Pedro. No, Pedro ya debe ser su espíritu, porque en ese momento, cuando Jesús resucitó, dice que se resucitaron muchos santos y se les aparecieron a muchas personas. Y entonces en ese tiempo ellos pensaban que lo único que podía parecerse a las personas era el espíritu de Pedro, porque Pedro ya había muerto. Entonces ella sale corriendo, va hacia adentro y le dice: vi a Pedro. ¿No viste un fantasma? Y Pedro abre la puerta y le dice: hola, muchachos. Pedro, siéntense, les voy a contar qué pasó. Y Pedro empieza a contarles: se me apareció un ángel y me dijo: levántate.
y me sacó de la cárcel. Y cuando al otro día se dan cuenta que Pedro ya no estaba en la cárcel, van con las personas y con las autoridades, las máximas autoridades, y les dice: Pedro se ha escapado. ¿Cómo es posible que Pedro se ha escapado? Si habían 2 guardias durmiendo con él, habían 2 guardias en la puerta para que no saliera, y aún así tenía cadenas y grilletes. Señor, miren, no nos explicamos qué pasó, fue algo sobrenatural, pero miren, los grilletes no fueron forzados, no se utilizó ningún tipo de palanca para que se rompieran, pero Pedro salió, se escapó, no sabemos dónde está. Miren lo que hace las oraciones. Guatemala va a salir de esto con oraciones. Nuestro país va a salir adelante con oraciones. Nuestras familias van a salir adelante con las rodillas en la tierra, pero los ojos puestos en el cielo, con toda clase de fe, sabiendo que tenemos un Dios que puede hacer todo lo imposible posible. Gloria al Señor. El diablo ha querido deshacer la iglesia, y yo veo una iglesia que cada vez más llena. Veo una iglesia que va creciendo. Por cierto, un saludo a San Antonio, Texas. Nos está viendo la hermana María de Godoy. Dios le bendiga, María de Godoy. Ella se conecta siempre en San Antonio, Texas. A veces se me olvida saludarla, pero mire, la amamos en el nombre del Señor. Y todas aquellas personas, hay personas que ni conozco y se conectan. Miren, Dios les bendiga. Yo sé que Dios está hablando en nuestros corazones. Estamos predicando un evangelio glorioso. Sé que Dios va a hacer un milagro en tu vida. Sé que Dios va a obrar en tu vida de una manera sobrenatural. Sé que Dios va a entronarse en tu familia, en tu vida, y vas a ver cosas que nunca antes habías visto. ¿Por qué? Yo lo creo. Porque creo lo que dice mi palabra. Creo lo que dice la Biblia. Y aunque muchos se puedan reír y decirme: ¡ja, ja! ¿Y vos crees que Moisés abrió el mar rojo? Y hasta con burla se lo dicen a uno. Yo prefiero que te rías a creer que toda la Biblia es mentira. Yo creo que Él la abrió. Y creo aún que vos vas a caer postrado, llorando por la manifestación gloriosa del Espíritu Santo. Yo sé que tu familia va a estar sirviendo al Señor. Así que en el nombre poderoso de Jesús, yo sé que hoy es un día especial. Y quiero que sepas que hay una atmósfera espiritual que hay que guerrear. Así que juntamente crucificados con Jesucristo, somos soldados de Él. Y Pablo decía: soy esclavo de Él. Yo soy esclavo de Él. Así que todo aquel que venga cargado, todo aquel que esté enfermo, todo aquel que ha sentido que de alguna forma ya no quiere vivir, porque el espíritu del desánimo, el espíritu de suicidio, el espíritu que ya no lo deja avanzar, oiga lo que le voy a decir, está haciendo y orillarte a que te dejes morir. Yo quiero que se pongan de pie, vamos a cantar una canción. En el nombre de Jesús, yo vengo a decirte hoy con autoridad que tú no vas a morir. Tú vas a vivir y vas a contar las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. ¿A quién, pastor? A tus nietos, a tus bisnietos, a tus hijos. Y vas a poder decir: mi casa y yo serviremos a Jehová. Cuando le dan un fuerte aplauso al Señor. Tu casa, tu casa, tu casa va a ser para glorificar el nombre poderoso de Dios. Así que en el nombre de Jesús. Una vida con propósito, con el pastor Haroldo Eliezer.